Leamos en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Queremos compartir con ustedes en este primer día de la semana esa expresión que nos ha llamado la atención: Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero es interesante la expresión acá porque está hablando de un Cristo que fue crucificado. Y es la maravilla que nos presenta el Evangelio, cómo a través de la bendita persona del Señor Jesucristo, un ser que ha sido menospreciado por los más altos religiosos de este mundo, como son los judíos, y por los más sabios de este mundo, que son los griegos, por el hecho de no encajar dentro de las características que ellos consideran para personas edificadas o para lo que son dioses entre su concepción. Sin embargo, el Evangelio nos habla de un Cristo que vino desde los mismos cielos, que tomó forma humana, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que Dios quería mostrar a este mundo, todo lo que Él quería comunicarle, lo hizo a través de la bendita persona de su Hijo. Como dice el escritor a los Hebreos, que Dios, habiendo hablado a los padres en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. De modo que nosotros tenemos que reconocer que Cristo es Dios manifestado en carne, Dios con nosotros, y que Él revela realmente lo que Dios hace y lo que Dios es. Por eso este versículo es para impresionar nuestras almas, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que cuando presenta al Señor Jesucristo como poder de Dios, es porque contrasta con esa persona que se anuncia a través del Evangelio, uno que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomado por sus enemigos, llevados para ser crucificado. Un hombre que fue atado, llevado ante las autoridades para ser juzgado injustamente, y que él se mantuvo en mansedumbre. La palabra mansedumbre tiene que ver precisamente con eso, poder controlar tu propia fuerza. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y nos revela la Escritura que nuestro amado Salvador es así la manifestación del poder de Dios, un poder creador, un poder de redención. El Señor Jesucristo como Dios es también todopoderoso, omnipotente. De ese poder Él dio evidencias cuando calmó la tempestad, cuando hizo que el viento y el mar le obedeciesen. El Señor demostró de ese poder cuando mandó así aquellos demonios
y estos también les obedecían. Mostró de su poder aún sobre la muerte, cuando resucitó a Lázaro y a otros. De manera que si algo pudo quedar en evidencia, era que el Señor Jesucristo tenía en sí un poder que es inherente a su persona, porque Él como Dios es el que todo lo puede. De manera que para Él no hay nada imposible. Sin embargo, creemos que una de las mayores evidencias del poder que hay en el Señor Jesucristo es que Él puede perdonar pecado. Y es maravilloso pensar en esto. Y su poder queda en evidencia a través de las Escrituras por medio de lo que se relata acerca de Él. Pero también la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo mostró la sabiduría que había en Él. De modo que aún aquellos se admiraban de su doctrina. Y aquí la palabra sabiduría tiene que ver con un conocimiento experimental. Y por la capacidad así de poner por obra ese conocimiento. Un conocimiento que viene de lo alto, que contrasta con la sabiduría humana. La sabiduría humana o la sabiduría de este mundo realmente es insensatez para con Dios. No hay nadie tan sabio como Él, porque eso nos hace pensar también en otro atributo divino. Él es el que todo lo sabe. Nada escapa de su conocimiento. Aún la palabra que no ha salido de nuestra boca, que está en nuestra mente y en el corazón, Él también lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es el omnisciente. Sin embargo, ambos atributos, el poder del Señor y la sabiduría del Señor, que es la evidencia de que es Dios manifestado en carne, nos hace un contraste con lo que el Señor Jesucristo mostró en aquel día de la crucifixión. Uno no llega a entender cómo ese Dios todopoderoso podía estar sujeto en aquel vil madero, aunque él había dicho que él podía pedir a su Padre que enviase 12 legiones de ángeles para librarle de aquella situación. Sin embargo, no era necesario. Él, con el mismo poder con el cual hizo todas las cosas, el poder de su palabra, podía librarse, pero allí se contuvo. En aquellos momentos de la cruz, Él estaba allí conteniéndose por amor a nuestras almas. Pero la sabiduría de Él, esa sabiduría con la cual afirmó el mundo, esa sabiduría por la cual nos dice la Biblia que Él sabe todas las cosas. En aquel momento de la crucifixión, Él guardó silencio. Cuando le estaban juzgando injustamente, sus jueces le decían, nada responde. Y el silencio del Señor evidencia no de desconocimiento, sino evidencia de sumisión, de sujeción, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es lo que nos presenta el Evangelio. Esa es la realidad que se predica. Nosotros predicamos un Cristo que es poderoso para perdonar el pecado. Un Cristo que es sabio.
pero que fue crucificado. Por amor a nuestras almas, para el rescate, por nuestra salvación de nuestros pecados, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado de entre los muertos. El poder supereminente de la resurrección de Él, evidencia de esos atributos divinos que hay en la persona del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el ser del cual nosotros hemos puesto toda nuestra confianza. Es Dios mismo, manifestado en carne, hecho hombre, para en esa condición de hombre efectuar una sola vez y para siempre el sacrificio de nuestros pecados. Qué maravilloso es nuestro amado Salvador. Y los quedamos con esa expresión, ese Cristo crucificado, rechazado por los judíos, menospreciado por los gentiles, aquellos que no pertenecen a la nación de Israel, pero para nosotros, los que creemos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. A Él la gloria y la honra en esta mañana, que Él merece por lo que Él es y por lo que ha hecho a nuestro favor. Que Él bendiga su palabra. Amén.